Empresa estatal socialista a partir de las nuevas medidas aprobadas para su perfeccionamiento y también mayor autonomía. Hoy miramos el tema desde otras aristas y nos acompaña para el análisis el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Fidel, en esta emisión de viernes que, como decías, seguimos acercándonos a la empresa estatal socialista, sus facultades y las nuevas medidas que se han aprobado, que ya están en cuerpos legales, tanto en decretos leyes como en resoluciones, para justamente pues dinamizarla, perfeccionarla, pero también otorgarle mayor autonomía en el escenario económico de nuestro país. Te dejo entonces con el desarrollo de esta primera parte del tema. Usted regresa más adelante. Muy bien. Y yo me voy a quedar por acá porque los trabajadores de la UEB Vías y Puentes, de la empresa de Ferrocarriles de Cuba Este, de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, escribieron al tema de la semana. Aquí ustedes tienen la misiva que nos enviaron, porque están preocupados e inconformes por la decisión de no distribuir las utilidades. Según refieren en esta carta que nos han enviado, les han dicho que es imposible distribuir esas utilidades porque la empresa se encuentra en pérdidas. Sin embargo, ellos alegan que su UEB cerró el primer trimestre del año con buenos resultados, incluso han generado una utilidad propia y no tienen adeudos. También argumentan que la resolución 375 del 2020 no plantea eliminar la distribución de las utilidades en las UEB si la empresa no cumple en su conjunto los indicadores económicos y contables. Por último, nos hacen saber en su comunicación que la decisión afecta notablemente el estado de ánimo de los trabajadores y a la vez es contraria al espíritu del ordenamiento monetario. La situación de estos trabajadores del ferrocarril en Camagüey es una de las tantas que hemos recibido por estos días. Algunas comunicaciones alegan falta de transparencia de los directivos de sus empresas sobre la distribución de utilidades, la no comunicación del estado económico de las mismas y, en no pocos casos, desconocimiento de lo legislado para este particular. Tomamos este asunto como referencia, como ejemplo, porque entre las mayores facultades que ahora tienen las empresas cubanas está el cómo, en qué cuantías y en qué momento se distribuyen esas utilidades. Incluso otros destinos, como la construcción de viviendas de los trabajadores, un elemento novedoso dentro de lo aprobado hace algunos meses y que hace pocas semanas es legal tras su publicación en la Gaceta Oficial. El lunes alertábamos sobre la necesidad del estudio sistemático de las normas jurídicas en vigencia, que otorgan mayores facultades a las entidades porque si solo se quedan en el enunciado de la resolución o del decreto ley, poco impacto tendrán en la vida económica del país. De ahí que sea, a decir del vicepresidente de la ANEC, en extremo necesario, la revisión y estudio de las nuevas herramientas jurídicas, tanto por los líderes de las empresas como los trabajadores. Estas medidas que se han puesto en vigor adelantan el camino de una ley de empresas en Cuba que termine de una buena vez de regular el funcionamiento de esos centros, sus encadenamientos y prerrogativas. Una ley de empresas que coloque también en igualdad de condiciones a la hora de competir a los distintos actores de la economía nacional y los coloque en mejor estado para su complementación. De todo ello nos hablaron el pasado viernes en el programa Palabra Precisa dos invitados de lujo que nos ayudaron a entender el hoy y los desafíos de la empresa estatal cubana y sobre trabas, realidades y qué más hacer, qué nos queda por recorrer en ese camino. Les propongo el siguiente fragmento que extraímos del programa Palabra Precisa. Y yo pienso que desde el punto de vista de la estructura interna de las empresas se hace cada vez más necesaria una ley de empresa. Es importantísima una ley de empresa que le permita a cada entidad escoger cuál es la mejor variante para ella. Por ejemplo, la posible creación de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas o las microempresas. Quizá hay empresas que funcionarían mejor bajo otro sistema empresarial o UEB, que a lo mejor pueden convertirse en empresas, que por cierto, dentro de las 15 medidas está la posibilidad de que una UEB, una unidad empresarial de base, pueda convertirse en empresa o empresas filiales, que es un concepto interesantísimo, que una empresa puede crear una empresa filial o convertir en una UEB que cierre los ciclos productivos de manera completa o parcial, pero que cierre los ciclos productivos, que es importantísimo. Y en ese camino yo creo que nos hace mucha falta una ley de empresa, que nos permita, ¿verdad?, tipificar y darle más hierro, más herramientas a la empresa para que elija cuál es la mejor estructura que ella puede funcionar. Yo creo que hay que estudiar. Nos han puesto en las manos muchas normas que aún creo que no las hemos estudiado a profundidad. Y antes de plantearnos una traba, primero tenemos que estudiar
porque puede que esté resuelta en uno de esos documentos que nos han puesto en nuestras manos. Si fuera a definir una traba, por definir alguna, yo referiría a la estructura aún de indirecto que tienen las empresas estatales. Creo que tenemos responsabilidad compartida. Creo que nosotros los empresarios tenemos que estudiar más eficientemente nuestras estructuras, pero creo que también hay que evaluar la estructura que prácticamente tenemos que tener para responder a todas las contrapartidas, procedimientos, controles que se nos exigen como empresa estatal y que nos obliga a tener una gran estructura alrededor de eso. Todavía tenemos responsabilidad. Creo que todavía podemos seguirla perfeccionando, podemos seguirla apretando para tener menos indirectos. Sobre la empresa estatal cubana conversamos hoy. Miraremos cómo se inserta dentro del proceso de ordenamiento monetario, cuáles son los caminos, ese camino de integralidad que se ha buscado en la empresa cubana, toda vez que desde el año 2011 se están aprobando medidas para su mayor dinamismo, para también su mayor autonomía. Y por supuesto, ¿cuál es el procedimiento para la distribución de las utilidades que tantos comentarios, tantas comunicaciones han generado esta semana, también en semanas precedentes? Sobre todo ello conversaremos esta mañana más adelante. Usted háganos saber su criterio a través del correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, o a través de redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @eltemacuba. Se lo reitero, tome nota, @eltemacuba. Mi colega Fidel Toranzo ha estado siguiendo el debate ya en redes sociales, desde que colocábamos ayer la pregunta y la continuidad del tema. Seguramente compartirá con nosotros más adelante algunas opiniones. Y ya estoy conectado, revisando algunas de las reacciones de televidentes que envían su criterio, su punto de vista sobre este asunto que debatimos en el día de hoy. Regreso más adelante entonces. Te estaré esperando con el desarrollo de este tema en el transcurso de nuestra jornada. Usted siga junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Ahora, la mejor información cultural de la mano de Dayana Natal.